Al principio los investigadores pensaron que sus cámaras estaban fallando. Era lo único que podía explicar la extraña imagen frente a ellos. Agua hirviente salía disparada hacia arriba, mientras metano frío burbujeaba justo al lado. Esa combinación no debería existir, pero allí estaba. Los científicos exploraban el fondo del océano cerca de Papúa Nueva Guinea cuando se toparon con un extraño punto caliente en las profundidades. No era como ningún otro. Gas supercaliente y metano frío burbujeaban casi uno junto al otro. Esto casi nunca pasa en la naturaleza, así que los investigadores quedaron bastante impactados. Andaban explorando con un robot de buceo profundo, el ROV Kiel 6000, investigando volcanes submarinos en una remota cadena de islas. Estos volcanes esconden todo tipo de cosas extrañas, pero nadie esperaba encontrar una fuente hidrotermal completa ahí abajo. Además, otras expediciones habían pasado por la zona antes y no la detectaron. Esta vez, las cámaras del robot iluminaron el fondo marino y revelaron una vista extraña. Fuentes hirvientes y gas frío filtrándose del lecho marino. ¡Prácticamente se tocaban! Como saben, normalmente estas dos cosas aparecen en lugares totalmente diferentes. Las fuentes hidrotermales calientes se forman cuando el agua subterránea es calentada por el magma y sale disparada hacia arriba, llevando minerales consigo. Las filtraciones de metano, por otro lado, vienen de capas frías y blandas de sedimento llenas de materia orgánica antigua. Esto se descompone lentamente y escapa como gas. Pero en este lugar, la geología creó una combinación perfecta. Bajo el volcán hay una gruesa capa de sedimento rico en materia orgánica. El magma que sube desde abajo calienta estos sedimentos. Pero al mismo tiempo, también calienta el agua rica en minerales más abajo. Así obtienes dos fluidos muy diferentes: agua ardiente de la fuente y gas metano más frío. Aún así, ambos suben por las mismas grietas del fondo marino. Cuando llegan a la superficie, escapan a solo centímetros de distancia, así que terminas con este extraño vecindario, donde agua mineral hirviente y burbujas frías de metano conviven como mejores amigos. Para los científicos marinos, es como descubrir un unicornio que también puede volar. Es raro, extraño y súper emocionante. Algo aún más emocionante es que junto a esas extrañas fuentes calientes y frías, todo un mini mundo de criaturas ha invadido las rocas. El lugar está lleno de enormes grupos de mejillones de aguas profundas, largos gusanos tubulares, camarones pequeños y anfípodos por todos lados, y hasta pepinos de mar morados brillantes a la vista. Los animales están tan amontonados que es difícil ver la roca debajo. Los científicos están bastante seguros de que algunas de estas criaturas son totalmente nuevas para la ciencia, pero necesitan una expedición especial solo para identificar todo lo que vive ahí. La extraña mezcla de fluidos calientes y gas rico en metano también cambia las rocas mismas. El metano ahí abajo está súper concentrado, mientras que el agua caliente que viene de más adentro del volcán trae químicos consigo. Juntos, crean reacciones inusuales bajo tierra. Por eso, metales como el oro y la plata se han acumulado en las rocas, junto con elementos como arsénico, antimonio y mercurio. Es como una cápsula del tiempo química. Las rocas muestran señales de una fase antigua y muy caliente, cuando se formaban los metales preciosos. Hoy, las fuentes están más frías, pero siguen activas. Aunque esta zona de aguas profundas es rara y está llena de vida, no está a salvo. Ya hay minería cerca, y los desechos de la enorme mina de oro de aquí se tiran al océano. Además, las compañías tienen licencias para explorar el fondo marino en busca de minerales y gas. Todo esto pone en peligro a la frágil comunidad de las fuentes, porque muchos animales aquí solo pueden sobrevivir en estas condiciones exactas. Por eso, los científicos piden más investigación y planes de protección sólidos antes de que este ecosistema único sea dañado sin remedio. Este tesoro submarino debe salvarse antes de que la industria lo destruya. Sin embargo, este descubrimiento no es el único ecosistema único que hemos encontrado. En enero de 2025, un iceberg gigantesco llamado A84, del tamaño aproximado de Chicago, se desprendió de la plataforma de hielo George VI en la Antártida. Esta plataforma es enorme por sí sola, con unos 450 kilómetros de punta a punta,
y unos 250 metros de grosor. Durante el verano antártico, de noviembre a finales de febrero, la superficie de la plataforma se derrite y forma lagos largos y delgados, llamados lagos de cinta. Les pusieron ese nombre porque realmente parecen cintas heladas gigantes estiradas sobre la superficie. Cuando A84 se desprendió y se alejó, expuso parte del fondo marino que había estado sellado bajo el hielo quién sabe por cuánto tiempo. Era un lugar que absolutamente nadie había visto antes. Un equipo de investigación a bordo del barco Falkor también estaba en el mar de Bellingshausen en ese momento. En cuanto supieron del desprendimiento del iceberg, abandonaron su plan original. Básicamente, era la versión de aguas profundas de voltear una piedra enorme en el bosque solo para ver qué vive debajo. Durante 8 días, los científicos enviaron su robot submarino, Sebastian, y exploraron profundidades de más de 1.200 metros. Ahí abajo, en esa oscuridad helada, descubrieron un ecosistema oculto lleno de vida. Enormes corales y esponjas formaban vecindarios submarinos completamente repletos de criaturas. No solo sobrevivían, prosperaban. Sí, los científicos esperaban encontrar algo ahí abajo, pero definitivamente no esperaban ver toda una ciudad submarina de vida antigua. Había anémonas de mar que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar caminando como criaturas de otros planetas, peces de hielo, pulpos y toda una mezcla de otros animales. Toda la expedición se transmitió en vivo a investigadores de todo el mundo. Por cierto, las grabaciones siguen disponibles si les interesa. Y aún más padre, los investigadores creen que algunas de las criaturas que vieron podrían ser especies totalmente nuevas. Así es, especies genuinamente nuevas en la Antártida en 2025. Algunas podrían vivir solo en esta zona, y tiene sentido porque la Antártida es básicamente su propio planeta aislado. Está rodeada por la corriente circumpolar antártica, que actúa como un enorme foso acuático que ha mantenido al continente aislado del resto del mundo por millones de años. Pero incluso si las nuevas especies resultaran ser conocidas, los científicos encontraron animales extremadamente raros, como caracoles diminutos, gusanos con cerdas, o sea, poliquetos, pequeños crustáceos e incluso la misteriosa medusa fantasma, que ya parece algo del espacio exterior. El nombre científico es Stygiomedusa gigantea, pero nadie necesita ese trabalenguas, así que medusa fantasma gigante está bien. Esta cosa es enorme. Su campana, la parte superior en forma de sombrilla, puede medir más de 1 metro de ancho. También tiene 4 brazos largos como cintas que pueden estirarse hasta 10 metros. Es el largo de un autobús escolar. De hecho, la primera se recolectó en 1899, pero los científicos no se dieron cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa hasta 60 años después. Su cuerpo es casi transparente, con un tinte púrpura fantasmal, y en lugar de tentáculos normales, usa esos grandes brazos ondulantes para atrapar presas y alimentarse. Aunque las medusas no tienen cerebro, la forma en que esta medusa fantasma gigante se movía sorprendió a los científicos. Parecía dirigir sus largos brazos con un control sorprendente, especialmente al pasar por espacios estrechos cerca del fondo marino. Se veía cautelosa y casi intencional, lo cual es algo inquietante. ¿Otra criatura quizás más o menos inteligente acechando en el océano oscuro? ¡Genial! Los investigadores también encontraron gusanos con cerdas. Oficialmente se llaman poliquetos, pero gusanos con cerdas suena mucho más divertido. Estos gusanos son comunes en océanos fríos y profundos, y vienen en muchas formas y tamaños. Sus cuerpos están hechos de segmentos, cubiertos de pequeñas cerdas que les ayudan a arrastrarse, percibir el ambiente y defenderse. Uno que destaca es el gusano de escamas antártico, que tiene cerdas doradas brillantes que lo hacen ver sorprendentemente elegante para una criatura que vive en la oscuridad helada. Así que, como ven, todavía hay un montón de lugares y cosas en la Tierra que no parecen reales, o que ni siquiera deberían existir. Y aún con nuestro nivel de tecnología, es poco probable que descubramos todas las maravillas que el mundo tiene para ofrecer en un futuro cercano. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar.
En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas los ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesaria. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas.
Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando dos placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906 que destruyó gran parte de San Francisco. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado.
Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas.
Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo algo común. Vaya. Mientras tanto, en la costa oeste, a California tampoco le está yendo bien. San Francisco y Los Ángeles se están hundiendo, lo que significa que el aumento del nivel del mar podría afectarlos el doble de fuerte y el doble de rápido. En algunos lugares, como la península de Palos Verdes, el terreno se ha estado hundiendo tan rápido que las personas de allí bien podrían vivir como topos. Entonces, ¿Estados Unidos se está convirtiendo en la próxima Atlántida? Probablemente no la semana que viene. Pero sin acciones serias, como reducir la extracción de agua subterránea y planificar ciudades más inteligentes, al menos 500,000 personas están en grave peligro y los daños a la vivienda podrían ascender a 110,000 millones para el 2050. Al final, aunque América del Norte no esté a punto de hundirse como un suflé mal hecho, definitivamente está mostrando algunas grietas en la corteza. Así que quizás deberíamos reducir la extracción de agua subterránea, replantarnos cómo y dónde construimos e invertir un poco más en mantenernos secos. Después de todo, si algún día el suelo realmente se convierte en lava,
desearíamos al menos haber arreglado las filtraciones primero. Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas, luego, lodo, y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba,
Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable, pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales, escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco, se abren grietas, las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen.
reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Hace aproximadamente 2.000 millones de años, un asteroide masivo chocó contra la Tierra. Dejó detrás de sí destrucción total y lo que ahora conocemos como el cráter de Vredefort en Sudáfrica. Y presta atención a esto. Este invasor del espacio podría haber sido mucho más grande de lo que los científicos pensaban al principio, posiblemente el doble del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios. Hoy en día, el cráter de Vredefort tiene aproximadamente 159 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el cráter visible más grande del mundo. Pero técnicamente aún es más pequeño que el de Chicxulub en México. Este último tiene alrededor de 180 kilómetros y fue dejado por el famoso impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero lo cierto es que los cráteres no permanecen iguales para siempre. Con el tiempo, la erosión los desgasta. Por eso empiezan a parecer más pequeños de lo que solían ser. Y los científicos piensan que cuando el cráter de Vredefort se formó por primera vez, podría haber alcanzado los 280 kilómetros de ancho. Eso significa que fue el sitio de impacto más grande que la Tierra ha visto, aunque hoy en día parezca más pequeño. Solo imagina lo impresionante que debió haber sido ese impacto. Una roca espacial tan enorme habría enviado ondas de choque a través del planeta, provocado incendios forestales masivos y cambiado el clima por completo. El asteroide probablemente golpeó la Tierra a una velocidad muy, muy alta. Pero como esta catástrofe ocurrió hace miles de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios o incluso la vida compleja viera la luz del día, no acabó con nada como lo hizo el asteroide Chicxulub. Al mismo tiempo, recientemente, investigadores se han dado cuenta de que el asteroide podría haber sido aún más grande de lo que pensaban anteriormente, hasta 25 kilómetros de ancho. En cuanto a la velocidad con la que se estrelló en la Tierra, podría haber alcanzado unos asombrosos 90.000 kilómetros por hora. Bueno, pero ¿podemos descubrir qué tan grande era Vredefort originalmente? Ha sido un verdadero quebradero de cabeza. El problema principal es que es súper antiguo. Estamos hablando de 2.000 millones de años. No es de extrañar que durante tanto tiempo la erosión lo haya desgastado. Entonces, es difícil saber qué tan enorme fue alguna vez. Pero no es solo la erosión la que causa el problema. Con los años, se han acumulado nuevas capas de roca sobre partes del cráter y han cubierto la mayor parte de la estructura original. Por eso, ahora solo quedan pequeños fragmentos de borde elevado, y esto hace que sea aún más difícil obtener una idea clara de su tamaño original. Entonces, los científicos comenzaron a examinar los minerales alrededor del cráter, como el cuarzo y el zircón. Descubrieron que todos estos estaban alterados por el impacto del asteroide. Tenían pequeñas fracturas causadas por la explosión. Con este nuevo conocimiento, los científicos ahora creen que sus últimas estimaciones sobre el tamaño del asteroide son las más precisas. La razón por la que no hemos oído mucho sobre este impacto desastroso es que, a diferencia del asteroide de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios y transformó la vida en la Tierra, el de Vredefort impactó en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente. No había árboles ni animales, solo vida unicelular en los océanos. Eso significa que no hubo extinción masiva, ni incendios forestales, ni evidencia fosilizada de caos. Pero los científicos creen que aún así tuvo un impacto enorme en el planeta. Podría haber cambiado el clima incluso más dramáticamente que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero dado que no tenemos mucha evidencia directa del desastre, estudiar lo que queda del cráter de Vredefort es una de las únicas formas de comprender cuán poderoso fue este impacto. Aunque ocurrió hace miles de millones de años, aprender sobre él puede ayudarnos a entender la historia de nuestro planeta y tal vez incluso prepararnos para futuras amenazas de asteroides. Después de todo, podrían ser similares a lo que sucedió en Siberia a principios del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Era una mañana cálida,
el 30 de junio de 1908, cuando el cielo se iluminó repentinamente con un destello cegador. Lo que siguió fue una explosión tan poderosa que permaneció como un misterio durante décadas. Conocido como el evento Tunguska, fue uno de los desastres más desconcertantes de la historia. Los científicos sospechaban que era el impacto de un asteroide, similar al que provocó la extinción de los dinosaurios. Pero había un inquietante problema. Nunca se encontró ningún cráter. La explosión golpeó profundamente en los lejanos bosques de Siberia, cerca del río Podkamennaya Tunguska. El suceso fue más allá de cualquier cosa vista antes. Arrasó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. La fuerza del evento fue asombrosa. Fue lo suficientemente fuerte como para devastar el paisaje, quemar el suelo y eliminar a incontables animales. Según testigos, había un resplandor extraño en el cielo, seguido por una bola de fuego con una intensa luz azulada. Era más brillante que el sol. Momentos después, hubo una explosión ensordecedora. La onda expansiva fue tan poderosa que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y la gente fue derribada. Sin embargo, a pesar de la destrucción, la fuente de la explosión no dejó rastro evidente. Más tarde, los científicos finalmente comenzaron a entender lo que había ocurrido ese día. Imagina un meteoroide que entra a toda velocidad en la atmósfera terrestre y se transforma en un meteoro ardiente. Viaja tan rápido que el aire frente a él se comprime y calienta, lo que lo prende en llamas. Pero es tan grande que no se desintegra simplemente. De repente, explota. Cuando eso sucede, la explosión libera tanta energía que se propaga una potente onda de choque. Y como la explosión ocurre en el aire, no deja un cráter de impacto. A principios del siglo XX, con la tecnología limitada y la ubicación remota, los científicos se enfrentaron a un enigma. Solo mucho después concluyeron que había sido una explosión aérea, donde un objeto explota en lo alto de la atmósfera, sin tocar el suelo, pero liberando suficiente energía para devastar el área. Muy probablemente era un asteroide gigante del tamaño de un edificio de 25 pisos. Podría haber viajado a unos 53.900 kilómetros por hora y haber explotado a entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Otra historia sorprendente ocurrió a finales de los años 90, pero no fue la Tierra la que se vio afectada. Un cometa, el Shoemaker-Levy 9, quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Un día, se acercó demasiado y la inmensa gravedad del planeta lo rompió en pedazos, convirtiéndolo en un montón de fragmentos. Algunos de ellos tenían un tamaño de hasta 0,8 kilómetros de ancho. Los científicos estaban intrigados porque no sabían qué sucedería cuando esos fragmentos impactaran el planeta. Y en julio de 1994 llegó el momento. Los fragmentos del cometa comenzaron a estrellarse contra Júpiter, uno tras otro. Durante 6 días, 21 pedazos chocaron contra el planeta a velocidades vertiginosas, como 60 kilómetros por segundo. Eso es más de 209 kilómetros por hora. Los impactos fueron tan poderosos que calentaron la atmósfera de Júpiter a unos increíbles 29.400 grados Celsius, que es mucho más caliente que la superficie del Sol. Cada vez que un fragmento impactaba, lanzaba enormes columnas de material desde Júpiter, como cuando arrojas una piedra en un estanque, pero muchísimo más grande. Algunas de estas columnas se dispararon casi 3.000 kilómetros hacia el cielo. Posteriormente, grandes cicatrices oscuras aparecieron en la atmósfera de Júpiter y permanecieron visibles durante meses mientras los escombros se dispersaban por el planeta. Pero esto no fue solo un evento espacial fascinante. Los científicos realmente aprendieron mucho de ello. Esas oscuras marcas de impacto los ayudaron a rastrear los vientos en la estratosfera de Júpiter. Los choques incluso causaron cambios temporales en las brillantes auroras de Júpiter, lo que mostró que el campo magnético del planeta fue afectado por las partículas de las explosiones. Además, los fragmentos del cometa no solo desordenaron todo, sino que también dejaron nuevos químicos en la atmósfera de Júpiter. Asimismo,
Algunos de estos fueron exhumados de la atmósfera inferior. Algunas moléculas, como el amoníaco, se descompusieron con el tiempo, pero otras, como el cianuro de hidrógeno y el agua, aún flotan alrededor de Júpiter hoy en día. Esto ayudó a los científicos a comprender cómo diferentes químicos reaccionan y se mezclan en la atmósfera de ese planeta. El cometa Shoemaker-Levy 9 fue un llamado de atención. Demostró que las colisiones espaciales masivas aún ocurren en nuestro sistema solar. Esa es una gran razón por la cual la NASA comenzó a investigar cómo podemos rastrear y prepararnos para futuros impactos que puedan amenazar la Tierra. Ya sea aprendiendo más sobre asteroides y cometas o sobre cómo los impactos gigantes moldean los planetas, la importancia de tales descubrimientos es innegable. Todos sabemos que las misiones espaciales tienen un costo exorbitante. Para tener una idea, un boleto al espacio para un astronauta comienza en alrededor de $20 millones y puede ascender hasta 50 millones. La NASA es una organización bien financiada, pero siempre están buscando reducir costos y ahorrar millones donde sea posible. Además, la NASA hace tiempo comprendió que no necesitan ir a la luna de Saturno para estudiar si hay vida allí. Tenemos todas las condiciones adecuadas para la vida extraterrestre en Wyoming. Si eso te suena, entonces ya sabes por qué la NASA tiene tanto interés en Yellowstone. Para explorar la vida más allá de la Tierra, debemos estudiar entornos que imiten las condiciones extraterrestres. Ahí es donde entran en juego las aguas termales. Ahora bien, no es todo el parque lo que despierta el interés de la NASA. Dejemos a los osos, los alces y otros terrícolas a nuestros biólogos. El verdadero punto de interés son los géiseres, donde prospera la vida microbiana. Por cierto, Yellowstone tiene más géiseres y aguas termales que el resto del mundo junto. En algunos de ellos, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 90 grados. Puedes pensar, vaya, eso solo es bueno para preparar té. Pero aquí está el asunto. La vida en forma de microbios no solo sobrevive, sino que prospera en estas condiciones extremas. De hecho, se ha adaptado específicamente a ellas. Entonces, ¿podrían estos microbios ayudarnos a encontrar vida en otros planetas? ¡Absolutamente! Ahora, enfoquémonos en la verdadera estrella, la gran fuente prismática. Está llena de sílice, lo que le da ese color impresionante. La sílice refracta la luz solar, especialmente las longitudes de onda azules, por eso se ve tan vibrante. La parte más asombrosa, sin embargo, no es el color, sino el hecho de que esta fuente termal puede enseñarnos mucho sobre cómo evolucionó la vida. Hace unos 4.500 millones de años, los seres vivos aún no sabían cómo aprovechar la energía del sol, por lo que utilizaban procesos químicos en su lugar, tal como lo hacen ahora en la gran fuente prismática. Pero, ¿por qué estamos hablando de otros planetas? Bueno, si la vida en la Tierra comenzó de manera comparable a lo que vemos en Yellowstone, hay una buena posibilidad de que podamos encontrar algo similar en otro lugar del universo. Y si pudiéramos precisar cómo comenzó la vida aquí, podríamos afinar nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Géiseres muy similares a los de Yellowstone se pueden encontrar en lunas como Encélado, que orbita Saturno, y Tritón, que es una luna de Neptuno. Pero, ¿cómo se comparan con los géiseres que vemos en Yellowstone? En 1989, la nave espacial Voyager 2 de la NASA realizó un descubrimiento revolucionario al detectar géiseres en Tritón. Esta era la primera vez que alguien había visto un géiser fuera de la Tierra, sin contar las erupciones volcánicas en la Luna y o de Júpiter, que fueron encontradas por la Voyager 1 en 1979. Desde entonces, se han encontrado géiseres en otras lunas de nuestro sistema solar. En Yellowstone, los géiseres se calientan gracias al agua que proviene de las profundidades. Sin embargo, los géiseres en algunas de las lunas exteriores obtienen su calor de las fuerzas de marea, la atracción gravitacional de los grandes planetas que orbitan. ¿Has visto que las mareas oceánicas de la Tierra son afectadas por la Luna y el Sol? Pues bien, estas lunas experimentan algo similar, pero a una escala mucho mayor. Bajo la superficie helada de estas lunas, hay océanos cálidos y salados que se mantienen líquidos porque el espeso hielo que hay sobre ellos los aísla.
A medida que las lunas se acercan y se alejan de sus planetas padres, el constante tirón genera calor, lo que provoca que el agua cálida inferior se dispare al espacio cada vez que hay una grieta en el hielo. Esta corteza helada y el agua tibia debajo se parecen a un estanque congelado en la Tierra. Pero, ¿podría haber vida en estos océanos ocultos, al igual que hay criaturas prosperando bajo el hielo de un estanque? Eso es algo que los científicos quieren descubrir. La NASA espera enviar naves espaciales avanzadas para explorar estas lunas lejanas y buscar señales de vida. Pero esos océanos cálidos están enterrados a kilómetros bajo la superficie congelada. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? La respuesta puede residir en los géiseres. En febrero de 2019, un grupo de científicos planetarios decidió visitar Yellowstone en invierno para estudiar las similitudes entre los géiseres de la Tierra y los del espacio. Saben que los géiseres de Yellowstone son hogar de unos pequeños microbios resistentes llamados extremófilos, que prosperan en condiciones extremas como el agua caliente o ácida. Los investigadores querían aprender todo lo posible sobre estos microbios y los entornos en los que viven. Llevaron una serie de herramientas científicas para medir cosas como la temperatura, los niveles de pH y el oxígeno en el agua. También utilizaron instrumentos especiales para analizar los químicos del hielo y las rocas, e investigaron el aire en busca de gases. Además, recogieron muestras de rocas, hielo y agua de los géiseres, y atraparon pequeñas gotas en láminas de papel de aluminio recubiertas de rocío del géiser. Su principal objetivo era el gran géiser de la fuente en el cañón del medio de Yellowstone, el cual ofrece un espectáculo impresionante 2 o 3 veces al día. Sin embargo, visitarlo en invierno presentaba ciertos desafíos. Algunos científicos se retrasaron debido al clima nevado y llegaron tarde por la noche justo antes de que tuvieran que entrar al parque. Luego, su coche quedó atascado en un ventisquero y tuvo que ser rescatado por una máquina quitanieves. Al día siguiente, viajando en un autobús especial para nieve, el equipo tuvo que abrirse paso a través de la nieve profunda por casi 1 kilómetro para llegar al géiser, mientras vigilaban la presencia de alces, bisontes e incluso osos. A medida que se dirigían al gran géiser de la fuente, hicieron pausas para recolectar muestras y hacer mediciones de otros estanques interesantes en el camino, como Lemon Pool y Surprise Pool. Aunque Yellowstone parece remoto, no está tan lejos como Encélado y Tritón. Es un laboratorio natural único que puede enseñarnos mucho sobre la vida en la Tierra y, potencialmente, más allá. Oh, en cuanto a laboratorios, el Gran Manantial Prismático podría considerarse uno. Mira a estos chicos. Bajo el microscopio se ven como cerillas. Su nombre latino oficial es Thermus aquaticus. Viven en esta fuente termal y estas bacterias han salvado millones de vidas. Si eres escéptico sobre lo que acabo de decir, entonces debes saber que estas bacterias ayudaron a crear la base de las pruebas PCR, ampliamente utilizadas en la medicina actual para dar diagnósticos rápidos y precisos. En los años 60, un microbiólogo llamado Thomas Brock estaba explorando las piscinas térmicas sobrecalentadas del parque y se topó con algo asombroso. A Brock le interesaban muchísimo las bacterias que podían prosperar en condiciones extremas. Durante sus 10 años de investigación en géiseres y manantiales termales, encontró un microbio en un manantial llamado Mushroom Pool que podía sobrevivir en agua casi hirviendo. Este pequeño, Thermus aquaticus, resultó ser un cambio radical para la ciencia. ¿Por qué? Bueno, es crucial para una técnica llamada PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que se usa para hacer copias rápidas de muestras de ADN. Antes del descubrimiento de Brock, este proceso era complicado porque el calor podía dañar las enzimas que mantienen el ADN unido. Pero gracias al Thermus aquaticus, los científicos ahora pueden calentar y enfriar muestras de ADN sin descomponerlas, haciendo todo más rápido y fácil. Todo esto sucedió porque los investigadores habían purificado una enzima llamada polimerasa TAC a partir de este organismo. Esos microbios de Yellowstone también podrían ser tu nuevo plato favorito para un desayuno delicioso y sostenible. Un microbio único fue descubierto allí durante una investigación financiada por la NASA y ahora se está transformando en sabrosas hamburguesas veganas para el desayuno y queso crema. Originalmente encontrado en una fuente termal,
Esta pequeña maravilla se llama Fusarium Cepa Flavolapis y ha captado la atención de los entusiastas del espacio como una posible fuente de proteína para misiones espaciales prolongadas. Además, requiere mucha menos agua y tierra que la carne de res y se convierte así en una opción interesante. Los investigadores al principio analizaron este microbio para hacer biocombustibles, pero pronto se dieron cuenta de que podía cultivarse como una proteína completa con una textura similar a la del pollo. Comercializado como FAI, puede transformarse en una variedad de productos alimenticios, todo gracias a un proceso de fermentación que lo mantiene libre de contaminantes. Casi lo olvido, la NASA incluso está trabajando en un bioreactor para cultivar FAI en el espacio. ¡Oh! ¡Sigue conectado! Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980.
En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica.
muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. ¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees, e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir, ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA, ¿sí? Lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía. Y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso,
sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1 millón de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes. Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no. Todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo bajo una manta. La manta se eleva. El calor hace que la corteza terrestre sea más ligera, por lo que aunque el viento y la lluvia desgastan las montañas desde arriba, la Tierra las está empujando suavemente hacia arriba desde abajo. Hay otra conclusión positiva de este estudio. Estos nuevos conocimientos pueden ayudar a los científicos a comprender mejor otras extrañas características geológicas en el mundo. De hecho, los investigadores creen que ya podrían haber encontrado un gemelo de esta masa, ubicada bajo el centro norte de Groenlandia y también vinculada al mar de Labrador. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto?
Bueno, el movimiento de las placas tectónicas sigue siendo la razón por la que los continentes se separan, pero el proceso es mucho más profundo de lo que pensábamos. Los efectos de las fracturas antiguas pueden seguir manifestándose millones de años después de la separación de la superficie, tal como ocurrió en Groenlandia. Aunque aún es realmente difícil predecir cómo se verá esta anomalía en el futuro, sabemos una cosa con certeza en este momento: no hay nada que temer. Y apuesto que la mayoría de nosotros no estaremos por aquí para verlo cuando suceda.